A 4 días de que se inicie la campaña electoral, cada una de las encuestas que vemos dice una cosa diferente. La que publica hoy La Razón, por ejemplo, asegura que el Partido Popular se está recuperando y que, por tanto, el acuerdo con Ciudadanos y con Vox sí les permitiría alcanzar la mayoría absoluta. Es absolutamente lo contrario de lo que dice la que publica ABC, que no le da ninguna opción a ese frente de centroderechas y dice que quien puede gobernar es Pedro Sánchez, ya sea con el pacto Frankenstein o bien con el apoyo de Ciudadanos. Y el promedio de encuestas que publica el diario El Independiente no es tan radical, da un empate más técnico, aunque viene a asegurar esto segundo, que en todo caso quien tiene opciones de seguir gobernando es Pedro Sánchez. Por lo que se refiere a las elecciones autonómicas, en el caso de la Comunidad de Madrid es la televisión autonómica la que asegura que en este caso sí será Isabel Díaz Ayuso la presidenta, puesto que el PP podrá liderar esa coalición con el apoyo de Vox y de Ciudadanos. Eso sí, como dato curioso, dice que Vox supera a Ciudadanos y se coloca como tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid. Como ven, todo se mueve en clave electoral, mientras los partidos siguen presentando sus programas y haciendo publicidad, algunos con más malas artes que otros, como es el caso de Podemos, utilizando esas proyecciones de propaganda electoral en edificios públicos y luego mirando hacia otro lado, diciendo no, que la alcaldesa nos ha dado permiso. Manuela Carmena dice que eso no está tan claro. En fin, asuntos varios que abordamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, o si lo prefieren, vernos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Ya saben ustedes que nos pueden encontrar en YouTube, el Distrito TV, en Twitter, @losintocablestv, en Facebook, Distrito TV, o si quieren mandarnos sus mensajes, hacernos llegar sus opiniones a través del WhatsApp en el 669 72 86 73. Y antes de entrar en materia, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? En Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez, así que llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses, sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos, ¿quiénes ocupan? En la mesa de Los Intocables esta noche nos acompaña Fran Trejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. ¿Qué tal estamos? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También con nosotros Alejandro Plans. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Alejandro, representante de un partido político llamado Por un Mundo Más Justo. Efectivamente. ¿Eso obedece a una realidad? ¿Se puede, de verdad? Bueno, pues claro que sí. Lo único que hay que hacer un buen trabajo y no tener prisa por crecer rápido, que es lo que tenemos nosotros. Tendremos ocasión de comentar que cómo se puede conseguir un mundo más justo. David Gómez González, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Del Partido Popular, gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Y también José Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Del Partido Socialista, ¿qué tal, José Ángel? ¿Todo Muchas bien? gracias por invitarnos. Sí, bueno, todo bien. Gracias, encantado. La verdad es que hoy la cuestión política es la que nos ocupa y a 4 días de que se inicie la campaña electoral para las generales del 28 de abril, echamos un vistazo a las encuestas y nos quedamos exactamente igual, porque cada una dice lo que quiere. Ven ahí, tenemos la que publica hoy el diario La Razón. Según este sondeo, el frente de derecha se rearma ante la izquierda. Eso es lo que indica este tracking de NC Report, que hoy publica La Razón. Según este sondeo, aunque el PSOE es el partido más votado, con el 26,9% del voto y entre 108 y 112 escaños, la suma de PP, Ciudadanos, Vox, UPN y Coalición Canaria alcanza el 50,2% del voto. Es decir, una mayoría indiscutible que les permitiría formar gobierno. Nos vamos a la encuesta de ABC, que dice totalmente lo contrario. Coloca al PSOE con más fuerza, de tal modo que le basta con Ciudadanos para asomar mayoría absoluta. PP, Ciudadanos y Vox no suman
esa mayoría en absoluto. El Partido Socialista podría gobernar tanto con sus aliados Frankenstein, los que le auparon a Pedro Sánchez en la moción de censura, como hacerlo también a través de un acuerdo con Ciudadanos, a pesar de que Albert Rivera ya saben que ha dicho que eso no ocurrirá nunca. Bueno, todos sabemos que después de las elecciones pueden pasar muchas cosas. El Independiente, lo que publica, se lo vamos a mostrar también, es la media de encuestas que asegura que por primera vez parece ser que Pedro Sánchez alcanza su techo y se estanca. Lo mismo le pasa a Vox, frena su crecimiento. Según el promedio de encuestas, el PSOE conseguiría 110 escaños, el PP 86, Ciudadanos 60, Podemos 42, Vox 27, Esquerra 12, Junts per Catalunya 5, PNV 6 y Bildu 2. Sondeos aislados también pronostican representación para Coalición Canaria, el PACMA, BNG o el Front Republicà, aunque ninguno representa una tendencia consolidada. La verdad es que, bueno, siempre decimos lo mismo, que encuestas son encuestas y que la única válida, David, supongo, la del día de las elecciones. La de las urnas, por muy tópico que sea, ¿no? No, pero es la realidad. ¿Con qué nos quedamos de todo lo que estamos viendo? Bueno, yo me quedo con que efectivamente, bueno, pues hay muchísimos partidos, con lo cual el voto lógicamente se va a dividir, pero hombre, yo me quedo con la realidad de que en el caso que a mí me toca, el Partido Popular sigue cogiendo fuelle para llegar a esa mayoría que necesita España, claro. José Ángel, me imagino que te quedas con la otra versión. Bueno, yo creo que, sinceramente, tal y como está el tablero, es muy difícil hacer un pronóstico en estos momentos. Recuerdo, Javier, cuando hablábamos de las andaluzas aquí en uno de los programas, ¿no? Que parece que haya sido en el siglo pasado. Sí, no, ¿verdad? ha sido antes de ayer, antes de ayer. Y ya, yo pronostiqué que era imposible que el partido Vox pudiera sacar lo que sacaba y por lo tanto aproximaba yo más voto para el Partido Popular. Te consolidaste como clarividente. Sí, desde luego, sí. Desde luego. No, yo le daba algún resultado. Pero en estos momentos vaticinar un resultado es improbable. ¿Por qué? Porque tal y como está el tablero, el día de las elecciones, que es el que vale, el partido más votado arrastra muchos restos luego. Y por lo tanto, con pocas décimas que estés por delante en el resultado técnico, cuando llegas a los restos es donde pegas para arriba el... Entonces, a David le está encantando escuchar que digas eso, porque es la teoría del PP del voto útil. Totalmente. No, pues sí, es que es así. Es que cuidado con los restos. No es que sea el voto útil, es que cuando hay muchos partidos, al final, cuando vas para abajo, los votos salen más caros. Y por lo tanto, el partido mayoritario siempre arrastra más. Entonces, el que sea más votado en la Comunidad de Madrid, a nivel de España, siempre va a arrastrar más que el que se quede el segundo. Esto ha sucedido siempre, no es nada nuevo ni ningún invento, ¿no? A ver, Frank, ¿cómo lo ves? Están los de Vox, ¿no?, que están frotándose las manos porque dicen en algunas provincias conseguiremos el primero y también conseguiremos alguno de los restos, con lo cual... eso que tú comentabas hace un momentito se puede volver a repetir y con incrementos bastante interesantes a nivel nacional, ¿no? Pero volvamos al tema de las encuestas, que yo creo que es lo más importante, lo más interesante, ¿no? Las hay de todos gustos y para todos, y el que no se conforma con alguna de ellas porque no quiere. Yo, además de las que ha citado Javier hace un momentito, leí ayer una muy detenidamente del Periódico de Cataluña. Ah, más todavía. Sí. Yo es que solo me he quedado con las de hoy. Pero es que era muy curiosa. Recuperar del fin de semana me parecía demasiado. Porque tenía una... No, es que a mí me llamó muchísimo la atención, y se lo voy a decir a nuestros telespectadores para luego volver a las actuales. Y tenía una muestra de 1.500 encuestas para toda España, de las cuales sobre 700 se habían hecho en Cataluña. Con lo cual, bueno, pues no se podía extrapolar, o no se debe extrapolar, ¿no? Pero volviendo... Bueno, parece una muestra excesiva, ¿no? 700 sobre 1.000 y pico, ¿no? Sobre 700 sobre 100, estamos hablando de un 100% de error prácticamente, o casi podríamos entrar incluso hasta en un 200% de error de esa encuesta, ¿no? Pero volviendo a las de hoy, a mí realmente sí que me choca bastante la de GAT3. Me choca bastante porque la de la semana pasada, el tracking de la semana pasada, situaba al Partido Socialista en el techo de arriba. Es más, incluso le daba tres por debajo, empezaba el Partido Socialista a bajar. Entonces, no llego a saber de dónde sacan esos números. También es verdad que hoy ya no se hacen encuestas al estilo de antes, que teníamos una encuesta de 1.200, 1.400 personas o de muestra,
cada 15 días o cada mes. Hoy se hace un tracking sobre la primera encuesta, sobre la primera de las encuestas, con lo cual ellos nos venden que es para ir viendo cómo va evolucionando el voto, pero al final no tienen sentido alguno, porque no tiene sentido alguno el tracking de esta semana, estos 200 encuestas, con las primeras encuestas que hicieron hace 2 meses para esta muestra. Lo cual supongo que también es interpretable, claro. Es significativo. Nos enfrentamos a unos comicios por primera vez más desastrosos que nunca, es decir, pero es que además de verdad, que nadie sabe qué va a pasar. Porque luego hay otra variable muy importante, y es el 30% que hay de personas que no saben a quién van a votar, que van a decidir su voto en el último momento. Ahí está. Eso es muy importante y eso no lo están teniendo en cuenta en los diferentes partidos políticos, ni tampoco lo están analizando las diferentes demoscópicas. Porque claro, tampoco, y la DNC Report, bueno, esa sigue igual que siempre, ¿no? Da prácticamente los mismos resultados. E incluso hay alguna de ellas, no recuerdo cuál, que también hablaba de la posibilidad de que Podemos llegar a ser la tercera fuerza. Creo que es la de la Comunidad de Madrid. Bueno, creo que es la de la Comunidad de Madrid. Bueno, yo es la que... Podemos, perdón, ese extremo... Vox, me refería a Vox. Ah, disculpe. vale, es que ese extremo sí que no lo consideraría. No, Vox sí. Sí, me ha asustado yo Sí, cuando ese, lo reflexionaba. ese es el de la Telemadrid, de la Comunidad de Madrid. A ver, Alejandro, ¿qué impresión te da? Bueno, nosotros pensamos que efectivamente todo va a ser posible. Hombre, que Podemos llegar a la tercera fuerza en Madrid, desde luego que no. No, es que se ha equivocado. Sí, sí, no, pero Podemos no es, ¿eh? Que digo que hasta ese extremo no, desde luego, pero evidentemente hay mucha gente que ha variado su voto, eso se sabe, mucha gente que varió su voto en las últimas y que ahora o bien va a volver a de donde venía o va a volver a cambiar, y ahí hay un factor de incertidumbre tremendo que lo que da es oportunidades también a fuerzas pequeñas como la mía, como por un mundo más justo. Hemos hablado de GAT3, que publica también valoración de los posibles presidentes del gobierno, los cabezas de lista de cada una de las formaciones. Vamos a echar un vistazo al gráfico que les hemos preparado, ahí lo tienen, según el cual... ante la pregunta de ¿a quién prefiere como presidente del gobierno?, el 30,9% elige a Pedro Sánchez, el 16,8% a Pablo Casado, el 15,5% a Albert Rivera, el 6,6% a Pablo Iglesias y el 6,1% a Santiago Abascal. Fíjense, el no sabe no contesta, que se va a un elevadísimo 24%. Un dato evidente, los votantes nacionalistas prefieren a Pedro Sánchez, y un dato curioso, el 21% de los votantes de Vox prefieren que el presidente sea Pablo Casado y no Santiago Abascal. Es decir, que votan a Vox para apoyar al PP. Peligroso voto, ¿no, David? Escuchando a vuestro presidente nacional, a Pablo Casado, cuando decía aquello de que el que quiera que gobierne el PP, que vote al PP, parece que hay un 21% de votante de Vox que vota a Vox a pesar de que quiere que gobierne Pablo Casado. Pues desgraciadamente sí. Entonces hay que ir a por esos votos. Esos votos no se pueden ir a Vox, entre otras cosas porque la mayoría de los votos en provincias pequeñas, por ejemplo la mía, Ávila, ¿no? Lo único que va a ocurrir es a que se fragmente más la derecha y por lo tanto pues, se pierda, digamos, de alguna forma ese tipo de escaños. Con lo cual, el llamamiento que hace el Partido Popular, y que creo que es acertado, es decir, vamos a ser serios, vamos a concentrar el voto en un partido estable, en un partido sólido, como es el Partido Popular, y vamos a intentar que la derecha no se fragmente, ¿no? Porque si la derecha se fragmenta, al final va a ganar la izquierda, está claro, es decir, por descarte, ¿no? Veíamos en esa encuesta como efectivamente, bueno, pues a Pedro Sánchez un 30% de valoración, ¿no? A mí me parece exageradamente elevado, ¿no? Con respecto al siguiente, que es Pablo Casado, que es el 16,8, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy necesario que la derecha tenga claro el objetivo, que es, en este caso, un gobierno sólido, porque hay que preguntar a los españoles qué prefieran. Un gobierno sólido, estable, tranquilo, que no nos dé excesivos problemas, o lo que hemos tenido en estos últimos meses, ¿no? Que ha sido terrible, ¿no? Como ahora pacto con uno, ahora pacto con otro, ahora digo una cosa, digo la contraria. Es decir, al final no estamos a lo que tenemos que estar, que es gobernar un país, ¿no? José Ángel, ¿de verdad estos últimos meses han sido ese desastre para mucha gente, era pacto uno, pacto con otro? ¿O tú te crees que la valoración que le están dando a Sánchez es notable, ¿no? Es que, fíjese, respecto de la valoración, decía anterior, está muy difícil el tema, pero si yo tuviese que fijarme en esa valoración, le cuento una anécdota de cuando Felipe González perdió las elecciones frente a Aznar. Nos estaba dando buen resultado, pero en la valoración del líder siempre salía Aznar por arriba. Y alguien que yo creo que sabía algo de esto, Alfonso Guerra, nos decía, si no nos valoran al líder es imposible que ganemos. Y esto, es decir, si yo me tengo que fiar de eso, pues aquí no entiende nadie de nada. Y luego decía
que hemos perdido 8 meses y que yo creo que lo que hemos ganado ha sido 8 meses en recuperar derechos y recuperar derechos para los ciudadanos. Hemos 8 meses para poner en orden el gobierno. Leía esta mañana una noticia que en investigación en el presupuesto del 18 apenas se ha gastado nada de las partidas que habían presupuestadas, y desde luego hemos estado 8 meses, que han sido 8 meses de un gobierno social, recuperando derechos y dando prestigio a España en Europa, que falta nos hacía. Yo creo que no hemos perdido el tiempo, y a pesar de que yo sé la opinión del Partido Popular, pero ¿qué le vamos a hacer? Sí, como aquí va a haber opiniones encontradas, tampoco abundaría mucho en esa valoración. Cada uno va a defender el asco y su sardina, me imagino. Yo, sinceramente, a mí lo que me gustaría conocer las variables que utiliza Narciso Michavila para decidir cuál es el líder mejor valorado, porque a la luz de las evidencias que estamos viendo en estos últimos meses, Pedro Sánchez debería tener menos 30,09%, es decir, debería estar en el último lugar. Es que no, con respecto a todas las opiniones, es mi opinión. Algo de razón tendrá José Ángel cuando dice, vale, pero ese resultado está ahí. Es decir, sin hacer ninguna geografía de nadie. Yo puedo considerar que ha habido una muy mala gestión de Pedro Sánchez estos últimos meses, que ha sido un caos de gobierno, pero ahí está el dato, con lo cual algo tendrá el agua cuando la bendice. Por eso yo empezaba mi alocución diciendo que me gustaría conocer las variables que hacen que el señor Sánchez tenga el 30%, el señor Casado el 16%, el señor Rivera el 15%, el señor de Podemos tenga un 6% y Abascal tenga un 5%, ¿no? Eso sí que me gustaría saber, ¿no? Porque, hombre, que hemos avanzado socialmente, yo no he visto ningún tipo de presupuestos generales del Estado que haya aprobado el Partido Socialista. Yo veo que todo lo que se ha hecho con los presupuestos generales del Partido Popular y de Mariano Rajoy. Yo acabo de ver un Partido Socialista y un presidente del Gobierno totalmente entregado al independentismo, totalmente entregado a los herederos de ETA y Bildu, y eso lo hemos visto hace 2 días en el Parlamento Vasco, cuando han presentado los bildutarras una ley en contra de nuestra policía y el Partido Socialista ha permanecido callado. O hemos visto a Otegi sacando pecho de cuando lo han llamado del Partido Socialista para que apoyara los Viernes al Sol del Palacio de la Moncloa de estos días. Yo creo que decir que estos 9 meses han sido positivos para España, cuando realmente nos va a suponer un déficit de más de 25.000 millones de 25.000 millones de euros para los bolsillos de los españoles y las clases medias, yo creo que eso clama al cielo. Yo creo que hacer lo que se está haciendo en campaña electoral y en precampaña es jugar fuera de sí. Y lo del no es no, tiene razón. No es el Partido Socialista, no es Pedro Sánchez y es la ruina para España. Pues yo creo que perdóname, creo que es que no... Ustedes insistan por ahí, de que estamos pactando con ETA, con el independentismo, insistan por ahí. Claro. Si nos va muy bien, si a nosotros nos va muy bien que digan esas cosas. No, a España no le da porque nada como bien, no se lo cree nadie. ¿Cómo que no se lo cree nadie? Que los hechos están ahí, Con el 100% de los medios el otro día, favor, los decretos que se convalidaron, en el Congreso de Diputados, ninguno de ellos dependía de los votos de Bildu. Ninguno. Hombre, ninguno. Ciudadanos apoyó 3, con lo cual el resto, los otros 3 restantes, los apoyó Bildu. No los necesitaba. Claro que los apoyó Bildu. Porque tampoco votaba en contra de Ciudadanos. ¿Cómo que no? Claro que sí, había un diputado que era el que decidía y era el de Bildu. Hombre, no vengas a comentar, no vengas a decir que no necesitó el de Bildu. En 3 los necesitó, en otros 3 los apoyó Ciudadanos. Y eso está en la hemeroteca. Sí, pero bueno, aunque vote Bildu ahí, ¿Bildu qué pasa? ¿Que es un partido extraparlamentario? ¿Cómo? ¿Bildu? Vamos a ver. Debería. Claro, pero bueno, Bildu no debería estar fuera del Parlamento. Bildu tiene las manos manchadas de sangre. Hombre, por favor. Hay que reconocerle el mérito a Sánchez de aparecer ahí con un 30% frente a un 15% de los demás líderes. Yo creo que de entrada hay que ser elegante y reconocer ese mérito que se tiene. Y pasar directamente a valorar qué propuestas políticas tiene las diferentes fuerzas que se presentan a estas elecciones, o hablar de hechos, ¿no? Hablabas tú de algo que reprocharle al PSOE, pues nosotros desde Por un Mundo Más Justo, en Melilla en concreto, y es mérito también del toque que le dio de atención la subdelegación del Gobierno a la ciudad autónoma de Melilla, escolarizó por fin a 160 niños y niñas que, aun siendo españoles, no estaban siendo escolarizados porque no podían demostrar su padrón, y por una cuestión administrativa como es el padrón se les estaba negando su
su derecho a la educación. Eso es mérito, bueno, pues de todas las ONGs y también de la campaña que hicimos, pero que sí atendió el Partido Socialista. El señor Imbroda y el PP que gobiernan Melilla, ¿no? Bueno, no, pregunto. La ciudad autónoma de Melilla está gobernada por el Partido Popular. Eran los que... Claro. José Ángel, pero decías que algún mérito tendrá Pedro Sánchez. Yo no se lo discuto el mérito. El mérito, para mí, es un gobierno gran hermano, es decir, es un gobierno en el que estamos 24 horas viendo un marketing publicitario. Es decir, han convertido a Pedro Sánchez en un producto. Es decir, al final, los españoles, lo único que están viendo con esos viernes sociales que hemos estado viendo ahora, mal llamados viernes sociales, es un producto, es decir, a ver qué partido parlamentario en esa comisión permanente del Parlamento, la Diputación Permanente, vota en contra. No puede, porque eso va a ser un arma arrojadiza en la campaña electoral. Por eso han votado muy probablemente a favor. Punto primero. Rajoy no aprobó ningún decreto Punto segundo. Un minuto y termino. Y luego, con respecto a lo que decía nuestro diputado de la Asamblea, ¿somos mejores en Europa? Pues yo no lo veo. O sea, en 8 meses, y estaremos todos juntos, yo que he estado también en política mucho tiempo, en 8 meses no da tiempo a poner en el lanzadero, vamos, desde luego un ayuntamiento no, y a un país ni muchísimo menos. Entonces, yo sí que reconozco que Pedro Sánchez ha sido, parecía el Papa de Roma, es decir, ha sido el tío más viajero que nos hemos encontrado en este estado, ¿no? Entonces, si van por ahí los tiros porque ha viajado muchísimo y ha paseado mucho en avión, pues fenomenal. Pero no más allá de eso, es decir, al final es la política del marketing puro y duro, es decir, esto es Iván Redondo y su equipo de comunicación. Pero, ¿por qué banalizáis desde el Partido Popular la presencia del jefe del gobierno haciendo diplomacia en política exterior? ¿Por qué la banalizáis? Si eso es bueno para el país, no es bueno para Pedro Sánchez, es bueno para el país. Es bueno para las empresas, sí. Preguntárselo, lo que hay que hacer es preguntarle a los empresarios que viajaban con Pedro Sánchez, preguntarles si les parecía bien que Pedro Sánchez hiciese esos viajes. A los empresarios que han bajado... Es obligación como presidente del gobierno. Claro, es obligación. Otra cosa es que se pueda criticar. Claro, no lo estoy diciendo como mérito, estoy diciendo como obligación de cualquier presidente del gobierno. Conmigo? Y decían los bienes de Dolores. De Dolores. Es el toque de la Semana Santa que se aproxima. Los bienes de Dolores, es decir, los bienes sociales, antes eran los bienes de Dolores, que es lo que quiero decir. Porque antes... Bueno, son de vigilia. Es que mediante decreto, el señor Rajoy, digo los bienes de Dolores porque estaba Dolores de Cospedal en el contra del gobierno, aminoró las prestaciones de dependencia, reformó todo lo que eran los derechos de transferencias a las comunidades autónomas para servicios sociales. Se cargó el plan concertado de servicios sociales. Es decir, ¿y ahora qué estamos haciendo? Pues hemos recuperado la paga, por ejemplo, que también la eliminó mediante decreto en esos viernes de Dolores, que ahora se han transformado en viernes sociales, la paga a más de 400.000 cuidadores no profesionales de dependencia. Y eso lo hemos recuperado, esos son los decretos que estamos aprobando. ¿Y cómo se sujeta presupuestariamente esto? Porque el presupuesto que tiene Pedro Sánchez no es el suyo. No me hablé de cómo se sujeta a los presupuestos. Claro. Lo está haciendo con los presupuestos que tiene prorrogados y con cargo cómo se hacen estas cosas. Yo que gestiono presupuestos... ¿Cómo se justifica el gasto, José Ángel? Pero claro que se justifica el gasto. ¿Cómo se va a justificar? José Ángel, perdón. Claro que se justifica el gasto, porque tú haces gastos plurianuales. Lo que te queda para este año te lo gastas este año y quedas comprometido para el presupuesto del 19, ¿vale? Nos hemos, decía, bien dicho, lo de los 25. Bueno, pues todavía no hemos llegado a gastarnos, y fíjese, a nivel del Estado, la deuda que tiene la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, 33.000 millones. El otro día estuve yo sentado aquí en esta mesa y había un economista que creo que este fin de semana ha hecho un análisis de todo del momento económico de Sánchez y vino a decir que el gobierno, corrígeme Javier si me equivoco, se había endeudado desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo en 15.000 millones de euros. En 15.000 millones de euros, endeudado por encima del presupuesto, en 2 meses y medio. ¿Pero hay contraprestaciones contra ese endeudamiento? Pregunto. Sí, cuando uno se endeuda es porque recibe algo a cambio. Sí, claro, votos en las elecciones. Claro, no. Sí, el problema es que, sí, claro, tú lo has dicho, trata de llenar el subconsciente. No,
No, Sí, digo, claro. reciba algo al cambio la sociedad, no es que lo reciba No, la uno sociedad no va a personalmente. recibir nada al cambio. Los 400.000 dependientes... La sociedad no va a recibir nada al cambio. Los 400.000 cuidadores no profesionales Sí, ¿de de dónde la sacas dependencia... o sea, modificas el presupuesto, metes nuevas partidas en los presupuestos, no se puede meter nuevas partidas en los no se presupuestos. benefician los mayores de 52 Los años. mayores de 52 años, el Real Decreto No, de los mayores no de se 52 benefician. años, ¿cómo salió? ¿Eh? Si lo están aplicando como quieren en cada una de las comunidades No, como autónomas, quieren, porque no, como ha salido el decreto. No, como ha salido no, porque salió como un churro del Consejo de Ministros. Hombre, sí. Si eso lo da la Secretaría de Estado. No, la Secretaría de Estado no lo me hizo creo que lo hizo Octavio Paz corriendo haga de un día churro. para otro. No me lo A ver, creo. Alejandro, ¿qué hombre. impresión te da? Bueno, yo la verdad que, no sé si os fijáis, pero cuando uno habla de encuestas, aparte de hablar de cosas que todavía no han ocurrido, también uno tiende a, pues, a criticar el pasado y quizás lo Bueno, que estamos deseando todo es hablar de eso, de propuestas Es políticas. el modo ¿no? político que tenemos en España. Efectivamente. Rara campaña en la que se hable de Pero auténticas fijaros qué propuestas. efecto produce ¿no? cuando empezamos a hablar de propuestas políticas y de hechos, ¿no? Y es diferente hablar del pasado con una crítica que hablar del pasado con hechos, sin meterle todo ese factor emocional, Podemos ¿no? hablar, con Efectivamente. hechos. Podemos hablar con hechos, podemos hablar, por ejemplo, en el año 2011, cuando se anularon la subida de las pensiones, por ejemplo. Es que no es verdad eso. ¿Cómo que no es verdad? No es verdad. Hombre, No se anularon la tampoco. subida de las pensiones. No, claro que sí. No, no, Podemos no. hablar con hechos de qué gobierno fue el que Es que llevó no las es verdad. concertinas a Ceuta y Melilla. Es que no es verdad. Podemos hablar con hechos. En el 2011. No es verdad Rodríguez que se Zapatero, anularon sí, claro que sí, las anuló. No se consejó. Claro que sí, No, las no, anuló. no, Y no. ahora las ha subido, No, las ha no, subido no. con el No, presupuesto a ver, anterior. Lo que pasó en el No, 2011 con no. las pensiones No, lo fue que pasó, lo siguiente. lo que pasó que no llevaron a la ruina. Fue lo siguiente. No se hizo la subida salarial Ya, a las sí. pensiones máximas, pero sí se las revisó Sí, con el IPC. sí. Pero al resto no. Sí, claro, por eso en Al el, resto no. por eso en el 2012 Por la eso, tuvo que habilitar el gobierno del al resto Partido no. Popular y subirla durante 5 o 6 años el 0,25, ¿no? Porque nos Hombre, dejaron una así, cantidad a los enorme. locos. El 0,25, Hombre, aquello pues la fue- dejó congelada el otro por Partido Real Popular Decreto. lo Rodríguez único que ha Zapatero hecho la ha sido dejó congelada por gastarse- Real Decreto, pero gastarse fíjate, la pero si caja es de que las utilizó un Real pensiones. Decreto para congelar las El pensiones. Partido Popular lo único que ha hecho es gastarse la caja No, de las señor. pensiones. ¿Quién fue Porque el primero tomaba que empezó a medidas- meter mano en la porque caja de las to- pensiones? no, ¿Quién creó la porque caja de las tomaba- pensiones? Porque tomaba medidas que iban con cargo a la bolsa de las pensiones, como es, que yo no digo que esté mal, cuidado, no digo que esté mal, yo creo que está bien, porque además lo sufro en casa, ¿no? Como es la tarifa plana para los autónomos, pero la tarifa plana de los autónomos no se complementaba a la caja de las pensiones con presupuestos generales del Estado, sino que se retraía, se dejaba de ingresar, mejor Sí, dicho, como otras a la cosas caja también de se siguen pensiones. retrayendo Y, de la por lo caja de las tanto, pensiones. No, el Sí, hombre, lo de las mutuas de los funcionarios también se retrotrae de la caja de las pero pensiones. y no pero tiene ¿quién lo ningún sentido. retrotrae eso? ¿Eh? ¿Eso quién lo No, retrotrae? pues eso, los grandes responsables que nos rigen. ¿Verdad? Y- Entonces, y- dice, y- teníamos una previsión en el Pacto de Toledo que No, vamos a ver. yo creo que era un buen pacto y unas buenas previsiones para tener ahí un fondo, y luego empezamos a cargar, con medidas del Partido Popular, a cargar ¿Pero quién gastos. fue el primero que empezó a cargarse la caja de las pensiones? ¿Quién? El primero, las creó Aznar, y el primero que empezó a cargarse la caja de las pensiones fue Rodríguez Zapatero. ¿Por Hombre, qué? ¿Por qué? ¿Sí? O sea, ¿no has vivido en los últimos Sí, años sí, en pero España? ¿en qué ¿No se- viviste...? en qué, claro, porque estaba previsto. Sí, estaba previsto la ruina en para la que nos esos metió. casos, No. pero no para, No, no hombre, para no. complementar Que no. la baja de cotización de autónomos o la formación, por ejemplo, que se ha ido retrayendo de ahí. Estáis hablando Claro. de pensiones y justamente la semana pasada decía Sánchez que por primera vez lo ha dicho, que nosotros llevamos 5 años en un movimiento transversal que conoces, que es la MERP, que es esta mesa estatal por el blindaje constitucional de las pensiones, y por primera vez Sánchez pues habló, ¿no? Lo que tendríamos que valorar es si se está refiriendo a un blindaje simbólico o a blindarlas en la Constitución reconociéndolas No, como lo dijo derecho muy clarito, fundamental. lo dijo muy clarito. Porque si es blindándolas, reconociéndolas como derecho fundamental, pues eso sí que es una propuesta que al margen de las encuestas, pues Brindar sí las que- pensiones y subida de acuerdo con el IPC. ¿Y cómo les blindas? Es decir, porque tú, aunque les blindes constitucionalmente hablando, el problema aquí no es una cuestión, yo como jurista, no es una cuestión de blindaje y papel. Es decir, el papel lo soporta todo. El problema de blindar la pensión es la pensión, es decir, la caja donde se mete el dinero. Si la ¿De reconoces dónde sale como ese derecho dinero? fundamental, ¿Y cómo tiene se- un blindaje. Pero bueno, un derecho el fundamental es una déficit vivienda como la digna en la casa, Constitución. ¿no? Y mira cómo estamos. el No, no, no es déficit un presupuesto- derecho fundamental. la Bien, vivienda pero, en la pero y Constitución. tener un trabajo De hecho, digno, etcétera, ojalá etcétera. lo fuera. Pero, Ojalá. y aquí estamos. Entonces, el problema es que hay que ser más práctico. A mí de nada me sirve que la Constitución ponga que se blindan las pensiones con un artículo más,
si eso no se lleva a término, es decir, hay que llevarlo a justo efecto. Claro. Y para eso hace falta un régimen de pensiones lo más serio posible y sobre todo lo más estructurado posible, para que todos los españoles podamos tener derecho a cobrar esa pensión. Y lo digo yo, que mi madre cobraba hasta hace bien poquito 490 euros de pensión, como es viuda de un autónomo, ¿no? Entonces, claro, es decir, con esa pensión no se vive, yo lo he vivido en casa, yo sí que lo he vivido en primera persona. Y por aquí decía Paco que efectivamente había habido en algún momento una congelación de las pensiones, eso es un hecho, eso es verdad. Es decir, eso no se puede desdecir, porque era cierto. Pero yo, igual que critico esto, digo, lo hizo el gobierno socialista, pero reconozco que había que hacer aquello, es decir, era el momento, y lo reconozco, no hay ningún problema. Ahora, lo que no se puede hacer es café para todos, es decir, lo que no se puede hacer es que el sistema de pensiones soporte a aquellas personas que tampoco han cotizado en el sistema. Eso es lo que no se puede hacer, bajo ningún concepto, porque al final... ¿Qué personas? Bueno, ¿A quién le coge no, yo me refiero a que hay personas que tienen derecho a prestaciones sociales que vienen de los presupuestos generales del Estado y otro tipo de prestaciones... Es que eso es otra cosa, eso no son las pensiones. Bien, pero al final sale todo de la misma caja, que es decir, el Estado. Entonces, bueno, no, las pensiones no salen del Estado, las pensiones salen de lo que cotizamos. Bueno, y luego lo que es la renta mínima, bien, sale de los presupuestos generales. Pero al final sale del mismo cajón, es decir, porque el cajón es el común. Básicamente es así. No, entonces, ¿habrá que corregir el sistema de pensiones? Sí. Pues sí, claro. ¿Blindarlo constitucionalmente es una solución? También. Para mí no. También. Para mí no. Porque lo puedes blindar y puedes decir, pues mire usted, qué bonito queda sobre el papel. Y ahora llevémoslo a término. En la Constitución que da igual que estén. Pero para derecho, por ejemplo, a una casa, a una vivienda. Está recogido en la Constitución, el derecho a un trabajo. Pero no como derecho fundamental. Y David, que es jurista, sabe lo mismo. Sí, no, desde luego no es lo mismo, está claro que no. Pero quiero que me entendáis con lo que he dicho. Pero vamos a ver, nosotros lo que tenemos que hacer... decir, hágase. Claro, yo, por ejemplo, perdón, yo... Yéndome a la justicia, en mi día a día, a jueces hay veces que nos dicen a nosotros los abogados que hagamos, no a nosotros, en sentencias que se hagan ciertas cosas. Y nos lo ponen en el papel. Claro. Pero el problema es llevarlo a ejecución, es decir, ¿cómo ejecutas aquello? Nosotros tenemos que hacer una cosa. En el tema de las pensiones hay un problema histórico, no, y ahí, sálvese quien pueda, histórico. Primero, que estamos cargando a las pensiones gasto que no le corresponde a las pensiones. Eso es a lo que yo me refería. Es decir, de las pensiones que cotizamos nosotros, se paga hasta el conserje de la Seguridad Social, hasta el folio que se gasta, lo que no ocurre en otros departamentos en educación, por ejemplo. En educación, lo que destinas a la educación, de ahí no, a los colegios, me refiero, no retraes para pagar al conserje del ministerio o al conserje de la Dirección General. No, porque lo pagan los ayuntamientos, normalmente. No. Las comunidades autónomas. Los institutos los paga la comunidad autónoma, pero claro, el colegio, el mantenimiento los paga el ayuntamiento, el conserje lo paga también el ayuntamiento, pero lo que es la estructura, si me da lo mismo que sea una consejería que sea a nivel nacional. ¿Qué estamos pagando con el fondo de pensiones? Todos los gastos del INS. Y estamos pagando la formación. Es decir, estamos retrayendo de la nómina nuestra la formación que debería ir al fondo de pensiones. Con lo cual, estamos pagando los gastos de gestión y los gastos que produces en la formación continua, que quien debe de pagarla es el ministerio correspondiente o conjuntamente con las empresas, ¿no? Hagan las cosas bien ustedes los políticos, bien, que para eso se les vota. Claro, pero hagan las cosas. Esto viene de un problema histórico que hay que modificar. ¿Cómo se modifica? Protegiendo las pensiones, garantizándolas a la Constitución como derechos subjetivos, derechos fundamentales y, desde luego, estableciendo una subida de acuerdo como va subiendo el IPC. Bueno, enhorabuena, Alejandro. Decías que no querías que hablásemos del pasado, sino del futuro, y has visto, nos hemos retrotraído a varias décadas atrás, ¿no? En una conquista que para nosotros supone el último bastión del estado de bienestar, que son las pensiones. El debate es debate. De todos modos, respecto al tema de las pensiones, tenemos que dar las gracias a un gran ministro, Solbes. Gracias a él, que nos advirtió: váyanse ustedes haciendo un plan de pensiones privado, que esto no hay quien lo aguante. ¿Se acuerda que nos lo dijo? ¿Qué razón tenía el hombre? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para las encuestas, qué es lo que dicen acerca de la Comunidad de Madrid. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez,
Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos, sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, será la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso al menos si nos creemos el sondeo que ha publicado Telemadrid y que da la victoria al Partido Socialista, pero la suma de centro-derecha a otras opciones. Fíjense ustedes, si nos fijamos en el sondeo que publica Telemadrid, el Partido Socialista, con Ángel Gabilondo, tiene un 24,7% del voto. Sin embargo, el Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso, se va al 22%. Vox, curiosamente, adelanta a Ciudadanos y se coloca en tercera fuerza, cuando todavía no sabemos quién va a ser el candidato que presente a la Comunidad de Madrid. Ciudadanos, con Ignacio Aguado, se va al 14,9%, Más Madrid, con Íñigo Errejón, tiene el 8,6% y Podemos, con Isabel Serra, el 7,5%. Como les decimos, dato muy significativo que coloca a Vox como tercera fuerza, adelantando a Ciudadanos. PP, Vox y Ciudadanos sumaría mayoría absoluta para que, presumiblemente, la cabeza de la lista más votada, que sería Isabel Díaz Ayuso, se convirtiera en presidente. Por lo que se refiere al grado de conocimiento de cada uno de los cabezas de lista que se presentan. Ángel Gabilondo tiene un nivel de conocimiento del 91,9%, solamente superado, si se fijan,
por el propio Íñigo Errejón, que tiene un 96,4. Es el más famoso de todos, sin lugar a dudas. Sin embargo, ¿cuál es la nota que obtiene? El único que aprueba es Gabilondo con un 5,23%. Isabel Díaz Ayuso ha subido muchísimo su nivel de conocimiento. Era poco conocida entre los ciudadanos madrileños, cada vez lo es más y sigue ascendiendo. Está ya en un 70,4 y aunque no alcanza el aprobado en cuanto a nota, se coloca en un 4,3, bastante bien puntuada. Por lo que se refiere a Ignacio Aguado, de Ciudadanos, su nivel de conocimiento está en el 78,8, es más alto que el de Isabel Díaz Ayuso, pero no mucho más, y su nota lo que obtiene es un 4,1, algo más baja. Y como nos decimos, a pesar de que Íñigo Errejón es el más famoso de todos con su 96,4, la nota que obtiene es la más baja, un 3,7. Nos fiamos de lo que nos dice esta encuesta publicada por Telemadrid. Bueno, todavía queda mucho para las elecciones autonómicas, que serán el 26 de mayo. Pero bueno, ¿qué primera impresión nos da? No sé, yo sigo pensando que está bastante distorsionada y lejos de la realidad. Yo en estos momentos, hombre, yo no veo un 24%, quizás él sí que lo verá, pero yo no veo al Partido Socialista con un 24% y tampoco veo al Partido Popular que se dé el castañazo que dicen las encuestas. Ahora sí, si eso se da, si esa encuesta se da, lo que sí que tenemos que estar pensando es en el salto de Vox y en extrapolar esos números a las nacionales. Yo pensaría más bien en eso, pero que lo dudo porque, como decía antes, soy bastante agnóstico de las encuestas que estamos viendo. Yo es que ya llega un momento en que uno no sabe el caladero donde están aplicando esas encuestas, de qué zonas de Madrid sacan las muestras, en este caso hablando de Madrid, qué tipos de preguntas hacen, si las preguntas son directas o llevan contrapregunta. Es que es muy complicado. Yo creo que el grado de desconcierto en estos comicios es superior al de otros. Totalmente. Mucha gente todavía no sabe quién va a votar, hay gente que dice que va a votar a Vox, pero en realidad no va a votar al PP, hay gente que dice que no sabe quién, pero sabe que va a votar a Vox, porque, en fin, que hay un gran desconcierto. Alejandro, ¿qué te parece? Pues que estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo creo que en estas elecciones y además en la Comunidad de Madrid, por un lado está el Partido Popular preocupadísimo con el auge de Vox y por el otro lado tenemos a Podemos viendo como un líder como Errejón pues le está comiendo el terreno, ¿no? Hombre, la fragmentación de la izquierda en el caso de la Comunidad de Madrid es evidente, con un Errejón que se va a la casa de la abuela, ¿no? O sea, se va de casa de los padres a la casa de la abuela, ¿no? Porque dice que no, que se va con las siglas de Manuela Carmena, con lo cual obliga a Podemos a poner a otra candidata, Isabel Serra. Eso les fragmenta enormemente, eso perjudica a la izquierda en Madrid, ¿no? Pues sí, antes se quejaba del Partido Popular de cómo se fragmenta la derecha, pero aquí quien está fragmentada de verdad es la izquierda, ¿no? Bueno, nosotros estamos acostumbrados, ya era hora que también tragarais vosotros un poquito medicina de esta, ¿no? Del Partido Popular, hombre, que siempre habéis tenido, pero estamos... Divisiones. Ahora, quien no haya pasado por la Federación Socialista Madrileña no sabe lo que son divisiones. Eso imprime carácter. Y aquí un ejemplo. Eso sí que es la casa de los líos. Y aquí un ejemplo. Pero lo que quiero decir es que es verdad, primero había que ver la ficha. ¿Por qué? Madrid es una región muy desigual respecto de la intención política y de las clases sociales. Entonces, había que ver la ficha porque no es lo mismo que si han hecho 1000 encuestas, hayan hecho 500 en Villaverde o hayan hecho 500 en el barrio Salamanca. No es lo mismo. No es lo mismo que lo hayan hecho en la Sierra Pobre que lo hayan hecho por... Es decir, entonces hay que ver la ficha. Yo, de todas formas, primero, no me creo el batacazo del Partido Popular. Yo... algún paseo me doy por esta comunidad, que tengo el honor además, lo hago con mucho orgullo y me encanta, y yo creo que el Partido Popular tiene bastante más suelo de que le están poniendo ahí, como suelo. De la misma forma, de la misma opinión, David, no sé cómo lo es. Creo que en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, creo que lo tenéis bastante bien. Yo creo que también soy de la misma opinión y la comparto, ¿no? Porque lógicamente el Partido Popular viene de un techo muy elevado como para llegar pues, a un techo tan bajo, ¿no? Es decir, no es creíble, desde mi punto de vista no es creíble, y yo creo que Isabel Díaz Ayuso, a medida que vayan pasando los días, va a ir remontando muchísimo más con respecto a esa encuesta, porque yo creo que esa encuesta no es real. Y realmente, bueno, el Partido Popular tiene mejor pulmón en la Comunidad de Madrid. Un hecho indiscutible, y eso lo hemos visto, ¿no? Las grandes concentraciones de Vox se han provocado aquí, en Madrid, con lo cual eso también refleja que efectivamente esa irrupción tan potente, por así decirlo, en la Asamblea de Madrid, eso va a ser una realidad, ¿no?
Y por otro lado, pues la fragmentación de la izquierda, efectivamente, esa fragmentación de la izquierda, de la izquierda más radical, porque realmente el Partido Socialista es verdad que en aquella época de la Federación Madrileña era un caos total. Hoy estáis algo mejor, creo. Hombre, yo creo que algo mejor. Hoy tenemos alguna ventaja. Pero en aquella época todavía era terrible. Claro. Y claro, Podemos ahora pues se ha fragmentado. Efectivamente es sorprendente pues que a Íñigo Errejón prácticamente le conoce todo el mundo, pero es lógico, ¿no? La proyección nacional en medios de comunicación que ha tenido ha sido absolutamente brutal, ¿no? Pero bueno, eso desde luego les va a perjudicar mucho a la izquierda, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular en esta encuesta tiene mucho más fuelle de lo que hay representado. Y por otra parte también, no terminé antes, yo creo que, no sé, nosotros tenemos un plus muy importante, que me parece a mí que todos vamos a reconocer. En otra parte de las siglas tenemos a Ángel Gabilondo, que para nosotros es un plus, así lo entendemos, ¿no? Una persona tranquila, una persona muy centrada en lo que tiene que ser la política y lo que es la política, una persona que busca soluciones, que no busca la confrontación, busca el acuerdo, ¿no? Y yo creo que eso nos dará un plus positivo a nosotros en la comunidad. Estoy de acuerdo contigo, creo que la figura de Gabilondo recaba muy buena nota y muy buena impresión, pero que no necesariamente lo traslada luego a sus siglas o a su... Bueno, no hemos entrado en campaña todavía. No, pero que no necesariamente. Así como porque, otras personas porque es una encuesta de siglas, siglas, don Javier. Es una encuesta de siglas. Yo creo que estamos obviando aquí una variable bastante importante. Porque claro, esta encuesta a estas alturas de la película no nos dice absolutamente nada. Yo creo que las encuestas que nos pueden empezar a decir algo son las que veamos a partir del día 28 de abril. No te quepa duda. En el momento que tengamos las generales, empieza de verdad el auténtico mapa político de cara a las municipales autonómicas europeas. Efectivamente. Yo creo que lo cual me hace pensar que a lo mejor hubiera sido muy interesante hacerlo al revés. Si hubieran sido primero las municipales autonómicas, como casi siempre ha sido, que marcan ese mapa sobre el que luego se dirimen unas generales. En esta ocasión va a ser absolutamente al contrario. Solo un mes después de determinar quién es el presidente del gobierno, si es que lo sabemos cuando lleguen las municipales. Muy pronto va a ser. Porque claro, todos los pactos, depende de los resultados. Todos los pactos estarán pendientes de cerrarse en espera de la siguiente campaña. Por lo cual nos podemos encontrar con varios meses de desgobierno. Mi experiencia, como no haya un pacto claro, ya sea a la izquierda o ya sea a la derecha, llegamos al día 26 de mayo a verano. Y no tenemos presidente. Nos vamos a verano. Porque todo el mundo va a estar pensando en el día 26 de mayo. Claro. Entonces así. Sí, claro, al final van a estar pensando en cómo se reparten los poderes autonómicos y los poderes locales, que es lo que de donde realmente sacan chicha la mayoría de ellos, ¿no? Pero yo creo que la foto la empezaremos es lo que se va a amparar Pedro Sánchez para retorcer el brazo a Albert Rivera y decirle que la promesa que hiciste ya no vale. Negociar. Ahí es donde... Porque vamos a negociar otras cosas. Entonces, ¿cómo se va a llamar Pedro Sánchez? Él no lo tiene que decir, porque según la ministra, según la vicepresidenta, una vez se llama presidente del gobierno, otras veces se llama Pedro Sánchez, otras veces era el jugador de baloncesto del Estudiante. Depende del momento. Siempre lo ha sido. Depende del momento. He montado a caballo y conciliando. No, es Abascal. Pero vamos, que yo lo que sí que tengo claro es que si quedan claros si los bloques quedan muy claros el día 28, tampoco es necesario que se dilate mucho en la formación de un gobierno, porque al final sea un bloque u otro. Yo prefiero que sea el bloque centro-derecha, por lo que acabo de ver en estos 9 meses, y he comentado hace un momento, y quiero todo lo mejor para España, y creo que Pedro Sánchez, por lo menos el PSOE de ahora con Pedro Sánchez, no es lo mejor para España. Yo, a título personal, creo eso. Lo necesario es que se forme un gobierno fuerte, que pueda sacarnos de donde estamos. Bueno, y que además pueda dotar de estabilidad todo el proceso que estamos viviendo con los separatistas catalanes y el que se nos va a venir por la zona norte. Bueno, yo no sé si va a venir algo por la zona norte. Ya me acuerdo yo cuando Zapatero quería dividir Navarra y adicionar a Euskadi y esas cosas. Pues pero yo creo que lo mejor para nuestro país, lo mejor que le puede pasar a este país es tener un gobierno social, un gobierno socialista bien apoyado, bien fuerte, para que la ciudadanía, sobre todo aquella ciudadanía que más desigualdad padece, pues empieza a percibir la recuperación de la economía. Porque lo que ha pasado ahora mismo es que, o lo que está pasando hasta hace bien poco, es que quien no fue perjudicada por la crisis es la primera que está recibiendo los beneficios de la recuperación de la crisis. Fíjate qué contradicción. Y por lo tanto, yo creo que quien tiene que seguir gobernando España por el bien también de España y por el bien de todos los españoles es Pedro Sánchez. Un claro ejemplo de esa política social la tenemos en Andalucía.
Partido Socialista aplicando política social en Andalucía y es la comunidad autónoma más corrupta, con más corrupción, con más pobreza, con más déficit social de toda España con diferencia. Y ahí están los datos, y en un par de semanas vamos a ver la auditoría que va a sacar el gobierno de Juanma Moreno y Ciudadanos, y nos vamos a enterar. Los tribunales no dicen eso. Los tribunales no dicen eso, pero hablan de otra comunidad autónoma. Las listas de esperas... Decir esto en Madrid, de que Andalucía es la más corrupta de España, cuando el Partido Popular en Madrid está condenado. Claro, por un juez que ahora vuelve otra vez a la carga. Por corrupción. ¿No? ¿Cómo que está condenado por corrupción? Pero bueno, ¿o no? Claro, en connivencia con el magistrado de Prada. No. La culpa tiene ¿por qué se Prada modifica? ¿Por qué el año pasado, el 23 de abril, o entre el 23 y el 1 de mayo, se modifica la sentencia que ya estaba escrita? ¿Por qué hay una modificación de la sentencia? Y hay un acuerdo de una frase que se tiene que meter con calzador dentro de esa sentencia, porque hay que derrocar al gobierno del Partido Popular, porque hay que derrocar a la derecha, y como no somos capaces de derrocarlo en las urnas... ¿Eso lo ha hecho el Poder Judicial? Como no hemos sido capaces de hacerlo en las urnas, vamos a la calle. ¿El Poder Judicial ha tenido connivencia con el Partido Socialista para condenar al Partido Popular? Está muy claro y está en todas las hemerotecas. En todas las hemerotecas está. Bueno. Y el señor de Prada se marchó a Europa y ahora vuelve otra vez a la carga. Yo no tengo el concepto de la justicia en España. Claro, pero es que mientras tengamos la ministra de Justicia que tenemos, que lo importante es el poder vaginal, así pero nos si va, es que el Partido Popular fue condenado antes de que gobernara Pedro Sánchez, esta ministra. Y el Partido Socialista. Pero el Partido nunca. Nunca ha sido condenado al Partido Socialista. Nunca. Por eso ¿No os dais cuenta de que al final los partidos los hacen personas? Es decir, el partido puede estar condenado por arriba, por abajo, por el centro, pero al final quien ha hecho eso es alguien. Pero con que hay nombre un y informe de la Cámara de Cuentas del otro día, del otro día, respecto de la Gürtel de Madrid, de cómo se ha ido dopado a las elecciones. Pero si el caso menor de corrupción de Andalucía es 50.000 veces más dinero que la Gürtel junta, pero vamos a ver, eso? Yo no lo he visto en los tribunales. Vamos a ver, pero si se lo gastaban en putas, pero si es que yo no lo he visto todavía en los juzgados, no lo he visto en las sentencias todavía. Que si tiene que ser así porque lo digan los jueces, pues será así. Pero si es que lo que no se puede son negar las evidencias, porque estamos llamándoles idiotas a los que nos están mirando. Son personas, pero lo que necesitamos toda la población española es que de verdad se den pasos, se tomen medidas para atajar la corrupción, pero no de manera punitiva, sino también preventiva, que eso es un poco lo que la gente está ansiando y que todavía no está viendo. Y es nosotros en nuestro programa político por un mundo más justo, de hecho, lo que proponemos es que la contabilidad de los partidos políticos, de las empresas públicas, de la administración pública, de las fundaciones y todas las ONGs que reciban dinero público para desarrollar su actividad, publiquen su contabilidad en tiempo real. ¿Y esto qué involucraría? Pues balance de cuentas en tiempo real, movimientos de cada una de las cuentas en tiempo real y salvando todos los requisitos de la Ley de Protección de Datos, de todos recibos y facturación. Y eso es posible, nosotros ya lo hemos hecho, aunque somos un partido político pequeño, por un mundo más justo, eso ya lo hemos hecho. ¿Más medidas que harían falta? Nosotros estamos a la mitad que Portugal, necesitaríamos duplicar el número de jueces y su personal asociado para alcanzar a Portugal en el número de jueces que hay por cada 100.000 habitantes, para llegar a 20 jueces. Y también lo que todo el mundo reclama, no solo por un mundo más justo, el que los inspectores de Hacienda se refuerce esa plantilla. Y no es muy caro duplicarlo para conseguir atraer mucho más recaudación del fisco, ¿no? Sí, o sea, pero mira, son tres medidas sencillas y que todo el mundo estaría de acuerdo. En general hablo, Digo, yo esta misma mañana en el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid está la Cámara de Cuentas, están auditados. Si el problema es cuando las cosas están por debajo y no se ven, por mucho que vaya a la Cámara de Cuentas o vaya al Tribunal de Cuentas, como ha ido esta mañana al Grupo Socialista, a auditar. Bueno, ahora, si hay alguien que se dedica a hacer otras cosas y a meter la mano en la caja por detrás, pues por mucha auditoría, salvo que te pillen, te pilla la Cámara de Cuentas o te pillan un juez, ¿no? Y eso sí que es verdad lo que tú has dicho, que necesitamos más inspectores de Hacienda y más claro, jueces. José Ángel, pero tú imagínate... Creo que el señor Sánchez acaba de presentar una moción para incrementar los inspectores de Hacienda y aprobar una partida, si no me equivoco, de 3.000 millones de euros.
Sí, corréjame. Sí, pero fíjate que José Ángel, me decías, si publicáramos todos los partidos políticos nuestra contabilidad en tiempo real, habría partidos que tenían que tener contabilidad A, contabilidad B, contabilidad C. Oye, al menos públicalo, ten la licencia de publicarlo, ¿de acuerdo? Claro, y luego te vas a sobre el real, ¿no? Se quedaría sin letra en la Claro, o sea, pero al final, mira, el problema de la corrupción, lo hemos hablado millones de veces, ¿no? Es un problema endémico. Decía un profesor mío de la Universidad de Salamanca que los políticos son un reflejo del pueblo. Oye, frase lapidaria. Y no se equivoca. Y no se equivoca. Y no se equivoca. Entonces, al final, ya no es tanto la corrupción a nivel político, sino que muchas veces, y desgraciadamente esto es políticamente incorrecto, la corrupción ha estado calada en la propia sociedad. Entonces, habrá que enseñar a la propia sociedad y nosotros también, es decir, los políticos, sobre todo los que tenéis cargo público, bueno, hoy te toca a ti porque estás aquí, pero a todos los políticos, ¿no? Es decir, que al final la corrupción es una cuestión que hay que corregir. ¿Se corrige con más jueces? No lo sé. ¿Se corrige con más inspectores de Hacienda? No lo sé. Ahora, probablemente no, porque los inspectores de Hacienda atacarán probablemente a las clases más perjudicadas. Pero lo que está claro es que algo hay que hacer. La comparación que hacía antes Paco sobre los ERES de Andalucía es que es totalmente fidedigna, es decir, nos echamos balones, tú contra mí, yo contra ti, PSOE contra PP, ¿quién tiene más? Parece que estamos jugando a ver quién ha defraudado más dinero. Yo lo que quiero decir es que pero si mañana sale una sentencia, diciendo que el señor Chávez, el de los clubs, el no sé qué, ha hecho eso, pues que se le castigue y se le meta en la cárcel los años que digan los jueces. Claro, ¿y quién le devuelve todo ese dinero a los andaluces? Bien. ¿Dónde están los beneficios sociales? ¿Quién devuelve de a esos la Comunidad millones? de Madrid el del Falco del Canal de Isabel II? ¿Quién devuelve a la Comunidad de Madrid los 100 millones de euros del Palacio de la Ciudad de la Justicia? ¿Quién devuelve a Madrid todo lo que tiene en el extranjero el señor que fue alcalde de... Ignacio González, y el segundo de a bordo que tenía antes, el que fue secretario general de Granados, el señor Granados, que me acuerdo. ¿Quién devuelve? Pues es que eso es lo que estamos hablando, pero es que además hay cosas que están demostradas. Tenemos que ir entonces y tocar el tema de la justicia. Tenemos que tocar el tema de la justicia, porque al final, sea de A, sea de B, esto no se soluciona con meter a un tipo en la cárcel 12 años. Se soluciona de otra manera. Yo no los metería en la cárcel. Yo los obligaría a pagar con el sudor de su frente todos y cada uno de los euros mientras viviesen, por ejemplo. Y así quizás dieran ejemplo. Yo la cárcel sería lo último que haría. Si aquí lo que tienen que hacer los que se lo llevan es, aparte de, si hay que meterle en la cárcel, se le metan, devolver hasta el último céntimo. Yo los obligaba a devolver. Aquí el problema que tenemos, y si no, y aquí sí que tocamos un terreno que me corresponde, aunque yo no soy penalista, pero sí que es verdad que en España falla una cosa que dice Paco, que es devolver hasta ese último céntimo. Es decir, estoy de acuerdo aquí, en por eso, ejemplo, cuando uno tiene un delito contra Hacienda, llega uno, paga y se acabó. Es decir, y aquí hemos terminado. Siempre y cuando pague, si no pagas, vas a prisión. Pero cuando hay un desfalco económico de tipo de estafa, bueno, sí, tienes eso de sus que matices. Pagas y se acabó, tiene sus matices, sí, tiene sus matices. Díselo a Máximo Huerta, efectivamente, que pagó y se lo hicieron pagar políticamente, que dice que volvería a repetir, Por eso que, efectivamente, no se acaba. Yo creo que Máximo Huerta no hizo nada malo, pero... Yo pienso que tampoco. Tienes un problema con Hacienda, lo llevas a tribunales, pierdes, pagas y ya está. Y ya está. No, pues ahora eso te impedía ser ministro, yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, efectivamente no, pero lo que está claro es que al final, en este país, ser corrupto es muy barato. Es extremadamente barato. Yo cuando daba clase decía a mis alumnos, digo, mirad, en España es muy fácil ser corrupto. Ahora cuando te pillan en gordo, y es verdad, pero claro, te pillan en gordo y después, al final, pues lo que dice Paco, uno entra en prisión, está en prisión 2 años, 3 años, bueno, acabamos de ver a un hijo de Jordi Puyol, que ha estado 55 días, y al final podríamos analizar qué dinero ha devuelto, si es que ha devuelto algo, entonces, que seguramente no. Entonces, ese es el problema. En Estados Unidos, por ejemplo, muchas veces, la mayoría de las veces, las deudas contra la hacienda pública, las deudas contra el Estado, al final te persiguen de por vida hasta que no cumples con ellas. A lo mejor no hay que ser tan estrictos, pero sí que podemos estar en el medio. Y la prevención, que es de lo que hablábamos nosotros. Nosotros, fíjate, lo hemos notado dentro de nuestra humildad, de un partido pequeño todavía, por un mundo más justo, a la hora de presupuestar un spot o un documental, que son cosas que no es que sean ilegales, pero te dicen, oye, ponme 300 euros más aquí y me lo reduces de aquí, el montante total es el mismo, pero yo ya como portavoz les digo, no puedo hacer eso porque la contabilidad la publicamos, es que va a salir la factura. Es que este tipo de tener las manos atadas, de tener que publicarte hasta ese extremo, estás previniendo pues incluso que la gente pueda intentar ofrecerte cosas
de dudosa Pero eso es bueno, condición. a fin de cuentas, Claro. todos los ciudadanos estamos sometidos a ese control de Hacienda. No hay nada que controle más nuestras vidas que la agencia Pero tributaria. los partidos políticos, ya hablamos Los partidos de otra políticos cosa. han hecho lo que han querido hacer, pero si estamos hablando del reflejo de la sociedad, cada uno de nosotros como ciudadanos estamos sometidos a una serie de criterios que luego te sorprende porque a otros se les trata de otra manera, ¿no? Pero eso sería otro debate. Es que es muy gracioso, ¿no? Porque hace un año o dos se legisló para que las empresas que facturaban a partir de, creo recordar, 2 millones de euros, pues hicieran las declaraciones de los IVA, las entradas y salidas todos los meses, que lleva una contabilidad escrupulosa Hacienda sobre ellas, que hicieran adelantos de los beneficios, y resulta que, claro, a los partidos políticos es imposible hacerle unas transparencias de este tipo a las inversiones de los presupuestos gubernamentales en los diferentes organismos. Es lo mismo y es igual de fácil aplicárselo a todos los organismos públicos y a los partidos políticos que se le hace a las grandes empresas. Es que no entiendo por qué tienen que haber organizaciones de primera y organizaciones de segunda. O estamos intentando ocultar algo detrás de las siglas de un partido, sea A, sea B, sea C. Es que, claro, es que eso es importante. Hombre, claro que tiene solución. Yo creo que sí que tiene solución. La financiación de los partidos políticos. Pasa por ahí, es decir, pasa por una buena ley de financiación de partidos políticos. Es decir, que no existe en España. Es decir, ¿por qué tiene que haber donaciones de tipo A, de tipo B, de tipo C? No es de recibo. Entonces, una vez que se acabe con eso, con esa financiación de los partidos políticos, y se ponga a las claras, es decir, no pasa nada. ¿Por qué una empresa puede dar dinero a un partido político? Pues claro que sí, yo soy partidario de eso, pero con luz y taquígrafos. Es decir, con luz y taquígrafos, no bajo tapadillo. Entonces, hasta que no se haga una buena regulación de la ley de financiación de partidos políticos, no acabaremos muy probablemente con esto. Yo estoy de acuerdo, yo creo que, vamos a ver, la democracia cuesta dinero. Y los partidos políticos son elementos fundamentales para la democracia. Entonces, o hacemos lo de Estados Unidos, y entonces nos liamos todos de aquí a ver quién es el que más puja y el que más empresas tiene a su lado, y los grupos de presión y los lobbies, o hacemos una ley adecuada de financiación de los partidos políticos, como bien decía el compañero del Partido Popular, con todas las cautelas necesarias, con toda la transparencia necesaria. Y a partir de ahí también, que me queda antes que van a decirlo, es decir, antes decía una cosa, que son las personas, sí, pero a veces a las personas las hemos protegido mucho los partidos, cuando han metido la mano. Cierto. Cierto. Entonces, lo que hay que hacer es no proteger eso, porque en política tenemos la costumbre de que cuando en una consejería se hace algo, nos vamos a la cabeza del consejero. Oiga, ¿y el director general? Pero políticamente la mejor pieza es el consejero, ¿verdad? Lo digo sinceramente, ¿no? Y a mí no me ha costado ningún trabajo felicitar a la consejera de Servicios Sociales por una gestión que hizo estupenda, hablaba de Melilla, cuando un alcalde del Partido Popular, cabezón el tío, se negaba a empadronar a una niña adoptada en Valdemaqueda. Oiga, hablé con la consejería actuó eficientemente y yo en el pleno quise hacerlo expresamente porque ahí es donde hay que ponernos a la altura de la ciudadanía. Cuando una persona hace la cosa bien, también hay que felicitarla, aunque sea de la oposición. A mí no me cuesta ningún trabajo, a nosotros no cuesta ningún trabajo. Y también hay que hacerlo en el caso de la corrupción. Si a un señor se le ha cogido metiendo la mano, sea del partido que sea, ese señor se le corta las alas y que devuelva el dinero. Pero a lo mejor es que hemos perdido mucha clase en la política. No que haya clase política, sino que se ha perdido mucho estilo en el debate parlamentario. No existe seguramente ese estilo. Eso también, pero el hecho de que devuelva el dinero, eso me ha parecido interesante. Hombre, yo lo tengo claro. Hace tiempo que se habla del tema y creo que jamás lo ha conseguido de momento. En fin, como lo saben, faltan 4 días para que entremos en campaña electoral, pero es igual, estamos en campaña electoral desde hace ni se sabe, entre otras cosas, porque el sábado pasado mismo los de Podemos se dedicaron a proyectar cosas relacionadas con la corrupción justamente en edificios públicos de Madrid, en una extrañísima campaña de la que ahora todo el mundo se echa la pelota de unos a otros. Pausa y les contamos.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.